alucinaciones, agitación, estupor o coma, nistagmus, pacientes con delirio, confusión, convulsiones de origen desconocido, alteraciones musculares como rigidez, distonía, paciente que llegue en paro, arritmias cardíacas no explicadas, la hipotensión, la falla ventilatoria, la broncoaspiración, el broncoespasmo, alteraciones a nivel de líquidos, electrolitos, la hiperglicemia, alteraciones en el calcio, en el sodio, alteraciones en la temperatura, tanto la hiper como la hipotermia, la rhabdomiolisis, falla renal o hepática, la acidosis metabólica de anion gap elevado, o el osmol gap elevado en pacientes intoxicados por alcoholes. Entonces, cuando tenemos nuestro paciente enfrente, la evaluación clínica nos indica 4 pasos. El primero de ellos es la estabilización. En la estabilización vamos a incluir la reanimación cardiocerebropulmonar si es necesaria. Luego vamos a hacer un examen físico y neurológico completo. De allí procedemos a hacer lo que vamos a considerar la evaluación de riesgo para determinar el tratamiento definitivo. En la evaluación inicial, entonces, vamos a comenzar analizando el material que tenemos, los signos vitales, la historia, el examen físico. Muchos de nuestros pacientes van a llegar traídos por los bomberos, por la policía, por personas que los han encontrado en la vía pública sin tener algún tipo de información. Es decir, que nos vamos a centrar con lo que serían los signos vitales. En ese caso, es importante ver frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura, oximetría. El paciente intoxicado es un paciente que cambia con los minutos. De ahí que necesitamos una monitorización seriada de acuerdo con la condición clínica con la que llega el paciente. Dentro de este paciente vamos a tratar de inicialmente reconocer para tratar las afecciones potencialmente mortales. Estas van a incluir lo que es el compromiso de la vía respiratoria, dificultad respiratoria, problemas circulatorios, básicamente inestabilidad hemodinámica, arritmias graves y, una vez estabilizado ello, evaluar el estado de conciencia. En relación con la vía aérea en los pacientes intoxicados, es importante, como todo paciente que llega a un servicio de urgencias, verificar la permeabilidad de su vía aérea, realizar una limpieza de la vía aérea superior. Allí vamos a incluir el posicionamiento de la cabeza y el cuello, y es importante que una vez yo la tenga permeable, debo mantenerla a través, si es necesario, de un dispositivo mecánico. En relación con la respiración, es importante ver que es una prioridad dentro de la reanimación. Hay que mirar muy bien la frecuencia, la profundidad y el patrón respiratorio. Esto va a ser con el fin de establecer la etiología de una posible enfermedad sistémica o toxicidad, y aquí vamos a evaluar la posibilidad de una intubación endotraqueal. Esto porque algunos tóxicos pueden llevar a una depresión respiratoria, y lo más importante es asegurar y mantener el control de la vía respiratoria. Tenemos varios escenarios. El primero de ellos es la taquipnea, la hiperventilación. Esto puede ser por un efecto estimulante del sistema nervioso central, o puede ser también por una lesión de origen pulmonar, de un origen diferente. Allí podemos incluir la broncoaspiración. Esta broncoaspiración pues, puede llevar a hipoxemia y una taquipnea inicial. Si hablamos de sustancias tóxicas que pueden producir la taquipnea, vamos a comenzar a pensar en sustancias psicoactivas como la cocaína, anfetaminas, o medicamentos como los salicilatos, la epinefrina, o alcoholes tóxicos como el metanol, el etilenglicol, o el sulfuro de hidrógeno, que son ya gases, el cianuro, o sustancias que induzcan metahemoglobinemia y metahemoglobinemias. Por el contrario, la bradipnea puede ocurrir con un depresor del sistema nervioso central que actúa sobre el tronco encefálico. También puede ser la fase final de una respiración rápida, ya cuando el paciente se fatiga, en pacientes, por ejemplo, intoxicados con cianuro o monóxido de carbono. Puedo tener bradicardia en pacientes que han estado expuestos a agentes opioides, a insecticidas inhibidores de colinesterasa, a venenos de serpiente crótalos o las corales, que son las micrurus, los agonistas alfa-2 adrenérgicos, el etanol, medicamentos sedantes hipnóticos y los bloqueadores neuromusculares. ¿Qué causas de hipoxemia de origen tóxico podemos tener?
Gases como el dióxido, el monóxido de carbono, el gas metano, el gas propano. Podemos tener edema pulmonar de origen cardiogénico, inducido por betabloqueadores, antiarrítmicos o antidepresivos tricíclicos. Hipoxia celular secundaria a intoxicación por monóxido de carbono, cianuro, sustancias que produzcan alteraciones en la hemoglobina. Podemos tener neumonías y edema pulmonar no cardiogénico, broncoaspiración, la aspiración de hidrocarburos, opiáceos, intoxicación por paraquat, salicilatos y la inhalación de humo, por ejemplo, en incendios. Entonces tenemos que pensar en la oxigenoterapia. El objetivo es la administración de oxígeno complementario para ajustar a una concentración mínima y mantener una saturación por encima del 90%. Tenemos una gran cantidad de dispositivos para lograrlo. Es importante conectar con el paciente cuál sería, si requiere un dispositivo invasivo, un dispositivo no invasivo, pero brindar la posibilidad que el paciente pueda tener una saturación por encima del 90-94%. En relación con esta oxigenoterapia, es importante recordar que existe una intoxicación, como es la intoxicación por el herbicida paraquat, donde la administración de oxígeno está contraindicada aún en paciente que está con una saturación baja, porque pues realmente esto se da por una fibrosis pulmonar y pues por más oxígeno que usted le brinden al paciente, esta fibrosis no va a permitir que el oxígeno llegue a su destino. En relación con la respiración, entramos aquí a ver un antídoto que puede ser de gran ayuda. Entonces, cuando tengo un paciente con una depresión respiratoria asociado a una depresión del estado de conciencia, miosis y de pronto disminución en los ruidos intestinales, estaría hablando de un toxidromo opioide. Entonces, acá la naloxona puede ser el medicamento útil para revertirlo. ¿Cuál es el objetivo de la naloxona? Depresión respiratoria por intoxicación con opiáceos, que no responden al oxígeno inicialmente, pero no es una administración de oxígeno invasiva. Por el contrario, es una administración de oxígeno no invasiva a la que el paciente no da respuesta, voy a administrar el medicamento. La naloxona no es para despertar pacientes, porque en la medida en que yo busque despertar al paciente, lo puedo entrar rápidamente en un síndrome de abstinencia. El objetivo de la naloxona es que el paciente vuelva a adquirir su centro respiratorio, el control del centro respiratorio. Para ello, entonces, voy a administrar ampollas que vienen de 0.4 miligramos, se administran sin diluir, dosis respuesta, siempre mirando el tórax del paciente y su expansibilidad. De manera que cuando el paciente, al administrar el medicamento, que va a ser lento, tenga una frecuencia respiratoria entre 14 y 16 por minuto, debo parar, porque ya el paciente comienza a sumirse. Una vez me detengo, puedo colocar infusiones de naloxona, se pueden colocar 2/3 de la dosis que se utilizó cuando se utilizan más de 2 o 3 ampollas, o si he utilizado con una sola ampolla y logrado la reversión, puedo colocar un goteo de 5 ampollas en 500 cc de líquidos como solución salina o lactato de Ringer y lo paso a 100 cc hora. El objetivo es que el paciente no llegue nuevamente a esta depresión respiratoria mientras va eliminando poco a poco el opiáceo, porque la vida media de la naloxona es de aproximadamente 40-45 minutos, mientras que la vida media de los opioides, por ejemplo, la heroína, que es lo que más frecuente tenemos en nuestro servicio de urgencias, es alrededor de 5 o 6 horas. Quiere decir entonces que por eso es el goteo que vamos a utilizar, que va más o menos para ese tiempo, de manera que el paciente tenga un despertar para nada agresivo y que pues no va a generar un síndrome de abstinencia y una agitación psicomotora. En relación con la circulación, pues vamos a evaluar la fuerza, frecuencia, la regularidad del pulso, vamos a determinar la presión arterial y obtener allí la temperatura. Hay que monitorizar periódicamente el ritmo cardíaco porque muchos pacientes, como les decía ahorita, entran y pueden generar arritmias de manera súbita porque el paciente intoxicado es un paciente que se mueve con la cinética de los fármacos o de los agentes tóxicos a los que estuvo expuesto. Entonces, acá en la circulación vamos a mirar tensión arterial, pulso, hacer una monitorización, tomar un electrocardiograma, obtener las líneas venosas e inmediatamente obtener sangre para laboratorio si es necesario. Aquí vamos a determinar la presencia de bradicardias, bloqueos, QRS prolongado,
taquicardias, arritmias ventriculares, hipotensión o hipertensión. Si el paciente llega hipertenso, puedo comenzar a pensar en ciertos agentes. Nuevamente aparecen las psicoactivas, cocaína, anfetamina, sustancias anticolinérgicas como la atropina, derivados del ergot y los síndromes de abstinencia. El manejo de esta hipertensión es según el agente, el tiempo y la severidad de la misma, de manera que no existe un fármaco ideal, sino que debo individualizar a mi paciente y ver, por ejemplo, qué sustancia es para iniciar un tratamiento. En relación con la hipotensión, pues ya habíamos hablado, obtener un acceso venoso periférico para administrar lo que son líquidos, medicamentos. En un paciente que esté hipotenso, con pulmones limpios y una sobredosis de origen desconocido, pues podemos iniciar una reposición de líquido con cloruro de sodio al 0.9% o lactato de Ringer. Si a pesar de los bolos de líquidos el paciente permanece hipotenso o no puede tolerar los líquidos porque está generando un edema pulmonar, pues allí tenemos que pensar en otras alternativas como la administración de un antídoto, dependiendo del agente tóxico, un vasopresor o un agente inotrópico. Y allí pues la monitorización se vuelve mucho más estrecha, posiblemente se requiera una monitorización mucho más invasiva. Para recordar, en casos de reanimación cardiopulmonar, cuando estamos administrando medicamentos, estos medicamentos requieren más o menos 1 o 2 minutos para alcanzar la circulación central cuando yo lo administro por una vía intravenosa periférica, y es importante después de administrar el bolo de medicamentos, administrar un bolo de 20 cc de líquidos isotónicos para permitir que el medicamento avance más rápidamente hacia la vasculatura central. Pensando en hipotensión, la hipotensión puede ser derivada de hipovolemia o de medicamentos que generen depresión miocárdica o que lleven o conduzcan hacia arritmias cardíacas o induzcan una vasodilatación sistémica. Lo mismo, ya habíamos hablado del manejo, líquidos, vasopresores si es refractario, y pues la selección del vasopresor también va a ser individualizada de acuerdo con las condiciones del paciente y el agente involucrado. En relación con la frecuencia cardíaca, tengo dos alternativas. Hay sustancias que inducen taquicardia, como las anfetaminas, los anticolinérgicos, antihistamínicos, la cafeína, el alcohol, el monóxido de carbono, los antidepresivos tricíclicos, el cianuro y la pseudoefedrina. Por el contrario, si un paciente me llega bradicárdico, pues puedo comenzar a pensar en sustancias como betabloqueadores, calcioantagonistas, inhibidores de colinesterasa, amitraz, digoxina, litio y opioides. Aquí entonces, en relación con la bradicardia, entramos a ver otro de nuestros antídotos, el sulfato de atropina. Entonces, el sulfato de atropina en ampollas de 1 miligramo es un fármaco que se utiliza para bradicardia sinusal sintomática cuando tengo intoxicación por amitraz, medicamentos betabloqueadores, calcioantagonistas o digitálicos. Esta bradicardia sintomática se maneja con bolos de 0.5 miligramos endovenosos cada 3-5 minutos, pues básicamente es de acuerdo a la respuesta del paciente. Y aquí se colocan máximo hasta 3 miligramos. Si el paciente no revierte con esto, paso a una segunda estrategia con otros medicamentos y no se sigue con la atropina porque pues, se considera que ya no va a haber respuesta. Si tengo un paciente intoxicado por inhibidores de colinesterasa, organofosforados, carbamatos, voy a tener como indicación la administración de atropina en casos donde los síntomas van a comprometer la vida del paciente. Y estos son básicamente 3. Bradicardia, broncorrea moderada severa que comprometa la ventilación y la hipotensión. Allí se administran bolos de 1 miligramo, también cada 2-3 minutos, pero la velocidad de administración se va a variar dependiendo de las condiciones del paciente. Es decir, que si el paciente, a pesar de que le coloco el miligramo en el tiempo establecido, cada 2 minutos, pero se me está descolgando en la frecuencia, pues debo colocarlo no cada 2, sino cada minuto, cada 30 segundos, de manera que voy a hacer una inhibición competitiva con el inhibidor de colinesterasa, por lo que la frecuencia cardíaca o la broncorrea me van diciendo cuánto necesita el paciente. ¿Hasta cuándo llegar con atropina? Hasta que tenga el paciente con una frecuencia entre 60 y 100, hasta que tenga la auscultación pulmonar libre de secreciones pulmonares o no esté hipotenso. En reanimación, desde el año 2002 comienza a surgir una estrategia nueva, que son las emulsiones lipídicas endovenosas,
para pacientes intoxicados con sustancias lipofílicas. Estos agentes lipofílicos, pues como todos reconocemos, no pueden ser extraídos a través de la hemodiálisis o de medidas de eliminación extracorpórea. Entonces, la emulsión lipídica surge como una estrategia que poco a poco se ha venido utilizando y que ha tomado fuerza, sobre todo en algunas sustancias que más adelante les voy a plantear. ¿Qué son las emulsiones lipídicas? Básicamente es una mezcla de agua, triglicéridos, fosfolípidos que se ha utilizado tradicionalmente para el soporte parenteral nutricional en pacientes con déficit calórico y de ácidos grasos. Desde el año 2001-2002 se había venido estudiando y viendo efectividad en toxicidad por anestésicos locales y pues es muy utilizado por anestesiólogos en este sentido. Y más adelante por otros agentes liposolubles donde otro tipo de terapias no han resultado. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Básicamente se ha aceptado como que esta emulsión produce una interfaz lipídica que va a atraer las moléculas de los fármacos del citoplasma hacia el plasma, las atrapa, las almacena en los liposomas y posteriormente son transportadas lejos para ser metabolizadas y eliminadas. El Colegio Americano de Toxicología, la Sociedad Americana de Anestesiología y Medicina del Dolor han llegado a un consenso en cuándo utilizarlo. Entonces, se plantea que puede utilizar la emulsión lipídica en sus circunstancias donde hay un paro cardíaco dentro del contexto de la reanimación cardiopulmonar avanzada o tengo una inestabilidad hemodinámica grave u otro tipo de inestabilidad causada por un xenobiótico con alto grado de solubilidad en lípidos, cuando no hay respuesta al manejo estándar apropiado en ese caso, líquidos, vasopresores, inotrópicos, y allí se puede considerar que la terapia con lípidos es razonable. Entonces, tengo dos escenarios donde se puede utilizar. Paciente dentro de una reanimación, paciente en paro, o paciente que está en falla, que va hacia el paro, pero que no ha respondido a ningún otro manejo convencional. Estas soluciones vienen al 20%, vienen en viales de 100, 250 y 500 mililitros. El bolo inicial es de 1.5 cc kilo para administrar en 2-3 minutos. En términos generales se administran 100 cc. Y la dosis de mantenimiento es una infusión de 0.25 cc kilo minuto si el paciente presentó una respuesta positiva. Si después del primer bolo el paciente persiste inestable o en paro, puedo repetir 1 o 2 veces más los bolos con un intervalo de 5 minutos y si ha funcionado en alguno de estos bolos, pues puedo doblar mi tasa de infusión. La dosis tope es de 10 a 12 cc kilo en los primeros 30 minutos y después puedo continuar una infusión por lo menos 10 minutos después de la recuperación hemodinámica, pero es importante no prolongar mucho estas infusiones porque pues eso va a producir alteraciones electrolíticas, una hipertrigliceridemia, va a generar un incremento en la amilasa, pues que pueden también conducir a procesos embólicos que pues son reacciones adversas que se ajustan dependiendo de la dosis. Una vez he tenido ya lista mi estabilización clínica, hecho la reanimación, ya puedo proceder a hacer un examen físico y neurológico mucho más completo. Comienzo a ver elementos de la historia clínica que me puedan ayudar a pensar qué está sucediendo con el paciente, la edad, el sexo, si hubo una exposición tóxica, el tiempo probable de la exposición para correlacionarlo con los signos y síntomas que estoy viendo en el paciente y también hacer una proyección de qué es lo que va a suceder con él. Preguntar si la exposición fue presenciada o no, el tipo de agente comprometido. Tenemos una ventaja en este momento y pues son los medios de comunicación. Eso lleva a que pues muchas veces los pacientes hayan dejado los agentes tóxicos en casa y alguien a través del teléfono celular nos pueda enviar una foto para poder evaluar el compromiso que tiene el paciente con lo que nos están presentando. Entonces, importante mirar si fue un envase original, si fue un reenvasado, la concentración, las características para ver si
eso que estoy viendo a través de esa imagen se puede correlacionar con lo que estoy viendo en mi paciente. La vía de exposición es muy importante porque nos va a permitir hacer una evaluación del origen de la intoxicación. Ya más adelante les voy a decir cuál es el origen de las intoxicaciones. Preguntar siempre si los recipientes eran originales o habían sido reembasados. Hay que preguntar por fórmulas médicas de medicamentos que se encuentren en casa o que el paciente tenga acceso. Medicamentos traídos a la casa por visitantes al hogar, en bolsos o pastilleros. En el caso de niños, la presencia de hermanos mayores, antecedentes previos de ingesta de sustancias. Y pues obviamente aquí estamos centrados en diferenciar paciente intoxicado, pero cuando tengo un paciente en coma, debo buscar causas toxicológicas y no toxicológicas. Esto me lleva entonces que el examen físico consecuente va a ser mucho más completo. Hay que desvestir al paciente, realizar el examen físico desde la cabeza hasta los pies. El aliento del paciente es muy importante porque eso nos puede ayudar a determinar sustancias. Hay algunas sustancias que generan algunos alientos característicos. Se habla del aliento a almendras amargas en paciente intoxicado por cianuro, a ajo en paciente intoxicado por organofosforados, un olor dulzón en los pacientes intoxicados por hidrocarburos o pesticidas que contengan hidrocarburos. Es importante, ya les decía, los ruidos respiratorios. Una broncorrea me lleva a pensar en inhibidores de colinesterasa, la auscultación cardíaca en la búsqueda de arritmias, el examen abdominal buscando cómo están los ruidos intestinales y evidencia externa de trauma. En relación con el examen neurológico, puedo hacer un examen inicial rápido donde tenga en cuenta el nivel de conciencia, el tamaño y la reactividad pupilar, la presencia o la ausencia de nistagmos, los reflejos y buscar signos de focalización neurológica. Es importante ver que la alteración del estado mental pues, puede corresponder o a una depresión del estado de conciencia, pero también a cuadros de agitación, delirio, psicosis y otras desviaciones. Una de las grandes manifestaciones de paciente intoxicado es el coma, así que paciente en coma es importante incluir las intoxicaciones dentro de las posibilidades diagnósticas de los pacientes. ¿Qué voy a hacer? Al examinar este tipo de pacientes, es importante descartar también la presencia de trauma, porque existen los dos escenarios. Un paciente que por causa de una intoxicación haya caído al suelo y haya generado un trauma, o que el trauma sea concomitante con la intoxicación. Entonces, es importante, no porque yo vea el trauma, descartar la intoxicación, o porque esté intoxicado, descartar el trauma. Los dos pueden estar concomitantes. En relación con la escala de Glasgow, es muy importante para nosotros, nos proporciona una línea de base para hacer una evaluación clínica repetida. Entonces, a partir de ese primer Glasgow, valor, pues yo puedo comenzar a hacerle un seguimiento al paciente para ver hacia dónde va y qué pronóstico podría yo plantear, así como las medidas terapéuticas a realizar. Entonces, es muy importante para nosotros. Sin embargo, en los pacientes intoxicados, esta escala de Glasgow no se debe utilizar con fines pronósticos porque, a pesar de tener una puntuación baja, les hablaba yo que es un paciente que cambia periódicamente, puedo tener una recuperación completa después, por ejemplo, de administrar un antídoto. Como sucede en un paciente con una depresión respiratoria o un paciente con una intoxicación por opioides, yo puedo encontrarlo en un Glasgow muy bajo y después del antídoto ya el paciente lo cambia rápidamente. Entonces, a diferencia de otras patologías, para mí un primer Glasgow no puede ser utilizado como un pronóstico, sino es la línea de base para seguir haciendo la evaluación clínica repetida y ver hacia dónde va el paciente. En relación con la alteración del estado de conciencia, si tengo un paciente con agitación y psicomotora, puedo pensar en cocaína, anfetaminas, cafeína, inhibidores de la MAO, teofilina, antipsicóticos, antihistamínicos, medicamentos antidepresivos tricíclicos, intoxicación por hormonas tiroideas o intoxicación por atropina.
Si el paciente llega en un delirium, una confusión, puedo comenzar a pensar en síndromes de abstinencia, anticolinérgicos, agentes antihistamínicos, monóxido de carbono, intoxicación por litio, intoxicación por metales pesados, salicilatos o hidrocarburos como el cloruro de metileno. Por el contrario, si el paciente llega con una depresión del estado de conciencia, puedo comenzar a buscar otros agentes. Entre ellos voy a tener los antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, los inhibidores de colinesterasa, el amitraz, fluoracetato de sodio, la pilocarpina, los alcoholes y el tolueno. Medicamentos también como los barbitúricos, benzodiazepinas, los opioides o la intoxicación por cianuro, por litio, salicilatos o intoxicación por hipoglicemiantes orales, monóxido de carbono o hidrocarburos. Entonces, ustedes ven cómo en la medida en que yo voy haciendo la evaluación de mi paciente con cada signo vital, con cada órgano, con cada sistema, voy haciendo el ejercicio de la sumatoria de signos y síntomas que me van a llevar más adelante a pensar en un agente. En relación con la temperatura es supremamente importante, debe ser evaluada con un equipo que sea seguro y confiable. Tanto la hipotermia como la hipertermia son manifestaciones comunes de toxicidad y es un signo vital que casi no es tenido en cuenta por el personal médico, pero que tiene muchísimo valor al momento de evaluar en conjunto el paciente. Entonces, si tengo un paciente con una hipotermia, puedo pensar por alcoholes, barbitúricos, hipoglicemiantes, opioides, fenotiacinas, litio, sedantes hipnóticos o monóxido de carbono. Pero si el paciente llega por hipertermia, entonces puedo pensar en anfetaminas, anticolinérgicos, antihistamínicos, cocaína, antidepresivos, LSD, salicilatos o el síndrome neuroléptico maligno, la hipertermia maligna, el síndrome serotoninérgico. Entonces, como ustedes han podido ver al transcurso de la charla, hay sustancias que se repiten como alteraciones en la temperatura, en el estado de conciencia, en la frecuencia cardíaca, en la tensión arterial, y por eso yo voy haciendo como la sumatoria de cada uno de ellos para llegar precisamente a este tipo de agentes y poderlos revertir. Convulsiones. Muchos tóxicos pueden generar potencialmente convulsiones. Estas convulsiones son muy similares a las inducidas por otras patologías. La mayoría de ellas son autolimitadas. Cuando voy a administrar medicamentos, el medicamento de elección en en convulsiones inducidas por tóxicos, básicamente son las benzodiazepinas parenterales. Si con ellas no obtengo buena respuesta, entonces el siguiente paso son los barbitúricos, básicamente el fenobarbital. Cuando tengo casos de intoxicación por isoniazida, el antídoto que me ayuda a revertir las convulsiones es la piridoxina. La fenitoína no se utiliza en intoxicaciones porque recuerden que la fenitoína interactúa con canales de sodio, bloquea canales de sodio y pues la mayoría de veces puede ser ineficaz y por el contrario, puede aumentar la toxicidad de aquellos agentes que bloqueen los canales de sodio. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, la teofilina, la cocaína y la lidocaína. ¿Qué sustancias me pueden producir convulsiones como uno de los síntomas cardinales? Los organoclorados, que es un insecticida, el tiodan, los inhibidores de colinesterasa, el monóxido de carbono, los antidepresivos tricíclicos, nuevamente aparecen las anfetaminas y la cocaína, la isoniazida, la lidocaína, los alcoholes tóxicos como el metanol, el litio, los hipoglicemiantes orales, la lidocaína, el propanolol, los síndromes de abstinencia y la estricnina. La glucometría es muy importante en todo paciente con alteración del estado mental porque la hipoglicemia puede ser una de las causas como única causa o como causa contribuyente del coma, inclusive pacientes que tengan algún tipo de hallazgos neurológicos que sugieran focalización. Entonces, allí, pues, la administración de dextrosa es muy importante. Si tengo una hipoglicemia, pues, administrar 50 gramos de una solución dextrosada. Es decir, que es importante cuando el paciente llega en un estado de coma, hay dos laboratorios a tomar. El primero es la glucometría y el segundo es un electrocardiograma, porque a través de la glucometría, el electrocardiograma y la clínica
puedo descartar una gran cantidad de sustancias y pues dirigir mi terapéutica hacia la reversión de las mismas. El tamaño pupilar les decía que es supremamente importante. No es solo decir que las pupilas son reactivas o no, más que la reactividad, que es importante, es el tamaño pupilar, porque a través del tamaño pupilar yo también puedo sospechar algunas sustancias, que si sumo el tamaño pupilar a los anteriores hallazgos, miren cómo me puedo encontrar con sustancias como los inhibidores de colinesterasa, si tengo una miosis. También puedo hacer diagnósticos diferenciales de intoxicación con amitraz, clonidina, opioides, pilocarpina o fenotiacinas. Cuando el paciente me llega midriático, puedo pensar en cocaína, anfetaminas, anticolinérgicos, antidepresivos, inhibidores de la MAO y antihistamínicos. Ya entonces centrados un poco más en el examen físico a nivel cardiopulmonar, los ruidos respiratorios me pueden ayudar a diagnosticar una broncorrea por organofosforados, un edema pulmonar, una lesión pulmonar aguda, una neumonitis por aspiración. Ya les hablaba, por ejemplo, cuando tengo broncorrea, si esa broncorrea la ligo a un olor anormal en el aliento, pues probablemente puedo estar hablando de un insecticida que puede ser un organofosforado o puede ser un amitraz. Es importante, por ejemplo, los soplos cardíacos en pacientes con antecedente de uso y abuso de drogas inyectables. Siempre buscar en los pacientes estigmas de venopunción, porque estos soplos, si están acompañados, por ejemplo, de fiebre, pues nos pueden hacer pensar en una endocarditis bacteriana. Las arritmias nos pueden ayudar a pensar en sobredosis o uso inapropiado de medicamentos cardioactivos, por ejemplo, digoxina o antagonistas beta-adrenérgicos, calcioantagonistas o antidepresivos tricíclicos. En relación con el examen abdominal, es importante pues, buscar signos de trauma, enfermedad hepática relacionada, por ejemplo, con alcohol, pero es clave la presencia o la ausencia de los ruidos intestinales, porque eso también me ayuda a excluir o diagnosticar sustancias anticolinérgicas. Un paciente que tenga una vejiga grande, palpable, pues puede también estar indicando una retención urinaria que también hace parte de las manifestaciones anticolinérgicas. Entonces, si yo hago una buena auscultación, una buena palpación, pues estos dos elementos anticolinérgicos refuerzan otros signos y síntomas que me pueden llegar a pensar en una intoxicación por agentes anticolinérgicos. En las extremidades, buscar estigmas de venopunción. En intoxicación por metales, a nivel de las uñas, buscar las líneas de MIS, que son unas líneas transversas que se observan en las uñas de pacientes intoxicados por plomo, mercurio, arsénico, o la presencia de cianosis o edema, que pues me van a llevar a pensar en enfermedad cardíaca pulmonar o renal preexistente. Cuando ya tengo todos estos elementos de mi examen físico, entro a buscar algo que se llaman los toxidromos. Estos toxidromos son una constelación de signos y síntomas que se observan luego de una exposición a determinados agentes tóxicos por efectos sobre uno o varios receptores específicos y sus órganos blancos. Entonces, aquí está condensado todo el ejercicio que hicimos anteriormente. Vamos a relacionar allí los cambios en los signos vitales, tensión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, temperatura, manifestaciones clínicas del sistema nervioso central, el estado de conciencia, a nivel ocular, el tamaño pupilar, a nivel gastrointestinal, la peristalsis, la piel puede estar seca o estar con diaforesis, las membranas mucosas en una hipersalivación o una resequedad, y a nivel genitourinario también una retención urinaria. ¿Cuáles son los toxidromos más frecuentes? Tenemos el toxidromo colinérgico, producido por insecticidas organofosforados y carbamatos, caracterizado por tener un paciente muy húmedo, salivación, lagrimeo, emesis, bradicardia, fasciculaciones, confusión, miosis, diarrea. El efecto anticolinérgico, por el contrario, producido por sustancias como la atropina, la escopolamina, plantean un paciente completamente seco, entonces va a tener un paciente hipertérmico, midriático, taquicárdico, en delirium, con distensión vesical y arritmias cardíacas. El paciente narcótico, del que hablaba inicialmente, por opioides o barbitúricos,
va a caracterizarse por miosis, depresión respiratoria y depresión del estado de conciencia. El sedante hipnótico producido por benzodiazepinas y los análogos, vamos a tener un paciente con alteración de conciencia sin compromiso cardiovascular. En el síndrome serotoninérgico voy a tener un paciente que pues pudo haber sido intoxicado por fluoxetina o sertralina. Voy a tener un paciente agitado, con temblor, fiebre, diarrea, hiperreflexia, mioclonías, ataxia, rigidez muscular y midriasis. Hay unos que producen un toxidroma epileptogénico, ya habíamos hablado de la estricnina, los organoclorados y la isoniazida, que pues producto de estas convulsiones va a tener un paciente hipertérmico, hiperrefléctico y con los movimientos en las extremidades. Pacientes usuarios de hidrocarburos, pegantes por ejemplo, pueden tener un toxidromo solvente caracterizado por letargia, confusión, cefalea, una incoordinación motora y signos de despersonalización. El simpático mimético se mezcla con el alucinógeno y pues puedo tener acá alucinaciones, psicosis, pánico, fiebre, midriasis, hipertermia, taquicardia, hipertensión. Este es producido pues, básicamente por sustancias psicoactivas, cocaína, anfetamina y el LSD. Una vez ya tengo el toxidromos, procedo a hacer el diagnóstico. El diagnóstico en toxicología lleva 3 elementos. El primer elemento es el origen. El origen de la intoxicación tiene que ver, bueno, como el porqué de la intoxicación, de dónde viene la gente. Entonces, las intoxicaciones se pueden dividir en voluntarias, suicidas, accidentales, ocupacionales, ambientales, delincuenciales, iatrogénicas, o, si no lo encuentro dentro de alguno de estos marcos, de origen desconocido o de origen a determinar. Luego, se determina el agente. Entonces, si es un medicamento, un plaguicida, un hidrocarburo, una toxina, un cáustico, un gas, un alcohol, y finalmente se coloca la severidad. Entonces, si yo tengo un paciente que hizo un intento de suicidio por antidepresivos, tendría un paciente con una intoxicación voluntaria por antidepresivos y, dependiendo de la clínica, leve, moderada, severa. Un paciente que ha sido sujeto de robo por sustancias depresoras podría tener una intoxicación delincuencial por depresores del estado de conciencia, leve, moderado, severo. O un niño que hace una sobredosis de acetaminofén tendría una intoxicación accidental por acetaminofén leve, moderado, severo. Una vez hecho mi diagnóstico, hago lo que se denomina evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo es un proceso de pensamiento, es decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora con mi paciente? ¿Cuál va a ser la terapéutica a utilizar después de la reanimación y la estabilización? Aquí, en este caso, voy a predecir, intentar predecir qué va a pasar con el paciente de acuerdo a la información que tengo anteriormente. ¿Cuáles pueden ser las principales complicaciones del paciente en esa situación particular? Esto se hace ya cuando tengo estabilizado el paciente y es fundamental para continuar el seguimiento. ¿Qué preguntas me hago en una evaluación de riesgo? La primera es determinar si una ingestión es tóxica o no. Tengo intoxicaciones o ingestiones que pueden llegar a ser o no tóxicas. Yo puedo tomar 100 miligramos por kilo de acetaminofén en una sola dosis. ¿Es una sobredosis? Sí, pero no es una dosis tóxica que me llegue a comprometer al paciente. La dosis de intoxicación en acetaminofén para dejar a un paciente en observación es de 150 miligramos por kilo, donde se comienzan a iniciar los riesgos de daño hepático. Entonces, en la evaluación de riesgo voy a incluir cuál o cuáles son las sustancias ingeridas, cuál fue la dosis, el tiempo desde la ingestión hasta el momento de la llegada del paciente y el momento en que yo estoy haciendo la evaluación para correlacionar los signos y síntomas que tiene el paciente y qué consideraciones o características especiales tiene el paciente. Si es una embarazada, si es un adulto mayor, si es un niño, si es un paciente con un problema renal, un problema hepático, con dificultades para metabolizar, si es un paciente desnutrido, todo esto va a influir en la terapéutica. El tiempo transcurrido desde la ingestión, los signos y síntomas de toxicidad en la presentación inicial y las características del paciente, pues van a determinar si es o no una exposición tóxica. Con esto, si digo es una exposición tóxica, esto me permite ver, uno, cuáles son las
monitorización y tratamiento de soporte que necesita mi paciente para poderlo, digamos, mantener estable. La segunda, ¿requiere antídotos? Y la tercera, ¿cuál es la necesidad en las medidas de descontaminación? Entonces ya habíamos hablado de la estabilización, ya habíamos hablado de los líquidos, del soporte ventilatorio, del soporte inotrópico o vasoactivo que necesite mi paciente. La siguiente pregunta está en relación con los antídotos. En realidad, la administración de antídotos está indicada pues, en una pequeña cantidad de casos de intoxicaciones. No todos los tóxicos tienen antídotos, solo unos pocos. Básicamente, los pacientes, en su mayoría o en mayoría de casos, con medidas básicas de apoyo y sintomáticas, puede ser lo único que necesita y con eso sale adelante. La administración de antídotos solo se considera si se ha confirmado la identidad del tóxico. No existen antídotos profilácticos, no existen pruebas terapéuticas. Digamos que cuando yo tengo, como les decía antes, un paciente con un toxidromo opioide, pues puedo administrar naloxona. Pero si tengo un paciente en coma, realizar lo que antes se denominaba el cóctel de coma, donde le administraban dextrosa, flumacenil, naloxona y tiamina, como un rafagazo de medicamentos, a ver en cuál se despertaba, pues eso en este momento ya se considera pues una falla médica. Implicaría que yo no sé lo que estoy haciendo y estoy pues lanzando a ver a qué le pego. Y pues digamos que uno no puede hacer eso con sus pacientes. Entonces, si tengo una confirmación o una confirmación del tóxico o un toxidromo fuertemente sugestivo, podría utilizar un antídoto. Ahora, es importante ver que como cualquier medicamento tiene indicaciones, contraindicaciones y reacciones adversas. En el servicio de urgencias debemos tener unos antídotos que son de disponibilidad inmediata porque son para administrar al paciente ya. Ellos son el sulfato de atropina, del que ya hablamos, el cloruro de calcio para intoxicaciones por bloqueadores de calcio, el gluconato, también en este sentido, el kit para cianuro, que consiste en nitrito de amilo, nitrito de sodio, tiosulfato de sodio, la hidroxicobalamina en ampollas de 2.5 y 5 gramos, que no están en el país. La hidroxicobalamina que nosotros tenemos es de algunos miligramos, así que no sería efectiva en este sentido. Los FAB antidioxina, que tampoco están en el país, el flumacenil para intoxicación por benzodiazepinas, el glucagón para revertir intoxicación por beta bloqueadores y calcioantagonistas, el azul de metileno en casos de metahemoglobinemias, la naloxona para opioides y opiáceos, el fisostigmine para algunos síntomas del síndrome anticolinérgico, la piridoxina, ya les había hablado, para intoxicación por isoniazida, y el bicarbonato de sodio para bloqueadores de canales de sodio. Esto debe estar en el servicio de urgencias de disponibilidad inmediata porque esto es lo que me ayuda a revertir la toxicidad de los pacientes y a sacarlos de estados como el paro cardiorrespiratorio en caso de toxicidad por estos agentes. Hay otros agentes que debo tener en los primeros 60 minutos. Cisteína para intoxicaciones por acetaminofén, los sueros antiofídicos, la eferoxamina para intoxicación por hierro, el VAL para intoxicación por metales, el etanol para intoxicación por metanol o etilenglicol, el fomepisol, que no se encuentra en el país, el octreótido para intoxicación por sulfonilurias y la pralidoxima para cuadro nicotínico por inhibidores de colinesterasa. Ya una vez estabilizado mi paciente, utilizado o no los antídotos según las indicaciones, pues el último paso de la evaluación de riesgo es si el paciente necesita medidas de contaminación. Aquí entonces tenemos varios tipos. En piel, por ejemplo, hay muchos agentes que pueden ser corrosivos, irritantes, pueden ser sensibilizadores, fotosensibilizadores. Hay algunos que son alergenos, otros vesicantes y otros exfoliantes. Entonces, es importante determinar el tipo de agente y la lesión causal para determinar qué voy a hacer. Pacientes expuestos, por ejemplo, a pesticidas por contacto cutáneo, se debe inicialmente retirar la ropa si está contaminada y todas las áreas afectadas deben hacerse un lavado con abundante agua y jabón. El jabón debe ser un jabón de tocador, un jabón de pH neutro o champú si hay disponibilidad.
Si hay daños graves en la piel por quemaduras químicas, pues estas áreas solo deberían utilizarse agua para hacer este tipo de lavados. Sin embargo, en sustancias como sodio, fósforo, óxido de calcio, ácido clorosulfónico, tetracloruro de titanio, no se utilizan porque esto incrementa las quemaduras y pues empeora el daño para el paciente. Es importante saber que si tengo un paciente con una agente con una absorción térmica significativa, como son los organofosforados, el personal médico se debe exponer solamente con unas medidas mínimas de autoprotección, preferiblemente con, obviamente, guantes, bata, un peto y botas, por ejemplo, para ayudar en la decontaminación del paciente y no generar toxicidad en el personal de salud. En relación con los ojos, hay sustancias que producen quemaduras químicas. Esto es una emergencia oftalmológica. Inicialmente, si se está en un nivel 1, es importante hacer una irrigación abundante con solución salina normal o en su defecto con agua, por lo menos durante 20 minutos con una presión media. Nunca se debe intentar la neutralización de un ácido con un álcali o de un álcali con un ácido, porque pues esto va a generar una reacción exotérmica y pues va a empeorar las lesiones. Una vez se hace este lavado, pues se procede a buscar una valoración por oftalmología. En relación con las medidas de decontaminación gastrointestinal, deben ser realizadas únicamente si el paciente ha ingerido una cantidad tóxica de una sustancia. No deben ser realizadas de rutina y, como cualquier otra intervención médica, debe estar basada en la evaluación de riesgos y beneficios. Entonces, ¿qué debo determinar? Lo primero es si necesito o no la medida de contaminación. Y lo segundo es cuál de las medidas de contaminación. ¿Por qué? Porque se debe escoger solo una. No hay un estudio que demuestre que realizar más de una en un mismo paciente va a generar beneficios. Es decir, que aquí las medidas de contaminación no se hacen en combos. Lavado gástrico, carbón activado, lavado gástrico, irrigación intestinal, carbón activado, irrigación, no. Esto no tiene beneficio, por el contrario, se potencian los riesgos, sobre todo de broncoaspiración. Entonces, ¿qué técnicas tengo? Dosis única de carbón activado, dosis múltiple de carbón activado, lavado gástrico e irrigación intestinal. Cada una de ellas debe ser contemplada de manera individual, teniendo en cuenta los riesgos y los beneficios, las reacciones adversas y las contraindicaciones. Ya habíamos hablado entonces de si una ingestión es tóxica. Después de eso, tengo que evaluar en lo que se llama el triángulo de la contaminación los riesgos y los beneficios. En relación con los riesgos, me debo preguntar, ¿qué contraindicaciones y efectos adversos tiene la medida que voy a utilizar? ¿Cuáles son los signos y síntomas de toxicidad y si estos síntomas me contraindican la medida de contaminación? Debo evaluar si la vía aérea está protegida. ¿Cuál es el riesgo de deterioro del paciente? ¿Y cuál es la situación actual del paciente? En relación con los beneficios, es de preguntarse, ¿es de utilidad? ¿Cuánto tiempo ha pasado después de la ingestión? ¿Y cuál es el propósito de la descontaminación? En relación con el carbón activado, basado en estudios con voluntarios, el carbón activado es más beneficioso si se administra entre la primera hora después de la ingestión. En relación con los estudios, hay tipos de estudios que se han hecho. Se han hecho estudios in vitro, estudios en animales, en voluntarios sanos y estudios clínicos. En relación con estos estudios, se ha determinado que el carbón activado puede absorber hasta un 50% del agente, si es absorbido por el carbón, dentro de los primeros 30 minutos. Cuando se acerca a la hora, la absorción cae a un 33%, por lo que se considera que es bastante efectivo si está dentro de la primera hora que llega el paciente. En relación con la intervención, la Academia Americana de Toxicología, la Asociación Europea de Centros de Envenenamiento y Centros Toxicológicos plantean que el carbón activado en dosis única no debe administrarse de forma rutinaria en el tratamiento de pacientes intoxicados. Puede ser considerada si un paciente ha ingerido una potencial cantidad tóxica de un veneno, que además se sabe que se absorbe por el carbón activado hasta una hora antes. Esto es importante.
no hay una evidencia que la administración de carbón activado mejore el resultado clínico y su no administración no se va a relacionar con mortalidad. Por el contrario, pues hay que ver la incidencia de neumonía por aspiración que se puede dar en estos pacientes. Es importante también la intubación o el uso de vasopresores en el paciente, en el tratamiento de los pacientes, tampoco se va a modificar si yo no administro el carbón activado. Es decir, que la administración de carbón activado no me altera la morbimortalidad. ¿Dónde no va a funcionar el carbón? En intoxicación por ácidos o bases, alcoholes, solventes orgánicos, sales inorgánicas y en metales como el hierro. ¿Qué reacciones adversas tiene? Constipación o impactación fecal, distensión abdominal y cuando se utilizaba antes con catárticos, producía diarrea, deshidratación e hipernatremia. ¿Qué contraindicaciones tiene? Un paciente en condición de estado de conciencia, vía aérea no protegida, aumenta el riesgo y la severidad de hidrocarburos, riesgo de hemorragia o perforación gastrointestinal, pacientes en que se ha hecho cirugía gástrica reciente. Es importante ver que el carbón activado me altera la visualización endoscópica, entonces yo tengo que determinar qué es más importante, y en la intoxicación por cáusticos. Por el contrario, el carbón activado en dosis múltiple tiene un objetivo diferente y es que funciona como una especie de hemofiltro, ¿no? Donde estas sustancias que tienen circulación enterohepática, cada vez que llega nuevamente hacia el tejido intestinal, el carbón activado lo va absorbiendo. ¿Cuáles son estas sustancias? La carbamazepina, la dapsona, el fenobarbital, la quinina y la teofilina. Estos medicamentos tienen un beneficio potencial, quiere decir que tiene un beneficio teórico. Sin embargo, no es lo único que ustedes deben tener en cuenta, porque si miramos la carbamazepina, el fenobarbital, pues producen alteración del estado de conciencia, lo que contraindicaría siquiera la primera dosis de carbón activado. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta el contexto completo del paciente para tomar una decisión al respecto. Contraindicaciones. Una vía respiratoria desprotegida, la presencia de obstrucción intestinal, un tracto gastrointestinal anatómicamente no intacto, disminución del peristaltismo y como complicaciones puede ocurrir un estreñimiento transitorio, obstrucción intestinal, regurgitación y broncoaspiración y emesis. Lavado gástrico. En relación con el lavado gástrico, los estudios plantean si el paciente llega en los primeros 30 minutos, la capacidad de absorción del lavado gástrico es alrededor del 30%. A la hora, la efectividad del lavado gástrico está entre el 8 y el 10%. Quiere decir que el 90% se absorbe. Se ha absorbido a través del estómago hacia la circulación. Por el contrario, solo un 10% el lavado gástrico me podría retomar la sustancia. Por eso se habla acá que los riesgos sustanciales de un lavado gástrico deben ser contrapesados contra la escasa evidencia que el procedimiento tiene algún beneficio. Y esa evidencia está relacionada con los estudios que les acabo de mencionar. Entonces, el consenso en este sentido dice que el lavado gástrico no debe realizarse de manera rutinaria si es que existe alguna indicación para hacerlo en pacientes intoxicados. Dice también que en la rara situación en la que el lavado gástrico puede parecer apropiado, se prefiere considerar el tratamiento con carbón activado o la observación y el manejo de apoyo en lugar del lavado gástrico. Y enfatizan que el lavado gástrico debe realizarse solo cuando exista la experticia en la técnica. Es un procedimiento médico porque tiene unas complicaciones y que deben ser asumidas por el médico. Si ustedes se lo ponen al auxiliar de enfermería o a la enfermera, están asumiendo están delegando el procedimiento, pero asumiendo la responsabilidad. ¿Qué contraindicaciones tiene el lavado gástrico? Pérdida de los reflejos de la vía aérea, alteración del estado de conciencia, ingesta de corrosivos, hidrocarburos, cuando el paciente tiene riesgo de hemorragia o perforación gastrointestinal, cirugía gástrica reciente o alguna coagulopatía. ¿Qué complicaciones tiene el lavado gástrico? Una neumonía aspirativa, perforación gastrointestinal con la sonda, un laringoespasmo o hipoxia, arritmias cardíacas por reflejo vagal o trastornos hidroelectrolíticos.
cómo se realiza un lavado gástrico. Lo primero es seleccionar bien una sonda de acuerdo a la condición del paciente, a la edad del paciente, tomar la sonda, medir la distancia que va a ser introducida. Entonces, esta medición se hace desde el lóbulo de la oreja a la punta de la nariz y de allí al apéndice sifoides. Luego lubrico la sonda. La sonda debe ser lubricada con líquidos, o sea, con solución salina, agua destilada. No debe ser lubricada con lidocaína porque si la sonda lubricada con la lidocaína se va por la vía aérea, la lidocaína se absorbe por tráquea y esto puede empeorar la intoxicación. Entonces, con que ustedes lubriquen su sonda únicamente con un líquido tipo agua destilada, está perfecto. Luego introducen la sonda, verifican la posición a través de la jeringa, instilando aire y auscultando en epigastrio o retornando contenido gástrico por esta misma jeringa para verificar que está allí. Luego de ello, fijan la sonda. Después de eso, se hace algo que se llama la aspiración de gástrico. Quiere decir que con una jeringa de 50 cc, ustedes comienzan a aspirar todo el contenido gástrico hasta que no salga nada. Una vez verifican que ya no sale absolutamente nada más, comienzan a generar la administración de líquidos, preferiblemente solución salina, que no esté muy fría, una temperatura media, y instilan 50 centímetros e inmediatamente lo retiran. Entonces, esta técnica se llama 50 por 50, ustedes toman 50, los aplican, los retiran inmediatamente y los desechan. ¿Hasta cuándo? Hasta que no salgan restos de tabletas, restos de coloraciones extrañas, restos de alimentos. Cuando el líquido que yo estoy ingresando de las mismas características sale, ahí paro. Una vez que termina mi lavado gástrico, retiro inmediatamente la sonda. No hay una justificación para tener una sonda en un paciente intoxicado al que le he hecho un lavado gástrico. La sonda solamente es el medio para hacer el lavado. Apenas se termina el lavado, quito la sonda, dejo mi paciente cabecera a 45 grados y hago una nota de procedimiento. Este es un procedimiento médico y debe tener una nota donde se establezca absolutamente todo lo que acabo de mencionar anteriormente. La otra medida de contaminación es la irrigación intestinal total. Es un procedimiento a través del cual, con un líquido que es el polietilenglicol, obtengo un gradiente de concentración que va a permitir que toxinas previamente absorbidas van a difundir dentro del tracto gastrointestinal. El polietilenglicol es el conocido Nuliteli o el PEG, que muchos de estos tienen electrolitos dentro de su preparación y no va a producir alteraciones hidroelectrolíticas. La dosis, 25 cc por kilo en niños y 1 o 2 litros hora en adultos, y aquí lo mismo hasta obtener un efluente intestinal claro. Este tampoco debe ser un procedimiento de rutina, tiene algún valor potencial en un limitado número de sustancias tóxicas. ¿Cuándo puedo considerar yo una irrigación intestinal? Cuando tengo sustancias de liberación sostenida, agentes con cubierta entérica, es ideal en pacientes intoxicados por hierro o en los pacientes que se conocen como body packers o mulas, porque no produce alteraciones hidroelectrolíticas y permite que el paciente vaya eliminando poco a poco estos dispositivos que contienen drogas. ¿Qué contraindicaciones tiene la irrigación intestinal? La obstrucción intestinal, la perforación intestinal, la hemorragia, el ilio, que tenga una vía aérea comprometida, una vía aérea no protegida, la inestabilidad hemodinámica o que tenga un vómito intratable e incontrolable. ¿Qué complicaciones tiene la irrigación? Náuseas, emesis, dolor abdominal tipo cólico, distensión abdominal, broncoaspiración, angioedema en labios y reacciones anafilactoides a los componentes. Terminadas las medidas de contaminación, entonces comenzamos a ver, bueno, ¿qué más puedo hacer por mi paciente? Allí puedo plantearme posibilidad de tomar laboratorios. Cuando evalúo un paciente intoxicado, lo más importante, la historia clínica y el examen físico completo, ustedes vieron todo lo que semiológicamente pueden obtener de un paciente si hacen un examen físico muy completo. Es clave que cuando ustedes son los primeros médicos que ven al paciente, de los que ustedes coloquen en la historia o no lo coloquen, pues va a determinar
los demás médicos que evalúen el paciente más adelante pues puedan interpretar del caso y puede generar confusión. Así que es importante una historia clínica muy completa. Muchas veces cuando no se tiene en cuenta esto del examen físico, cuando no se tiene mucho conocimiento, pues se hacen escopetazos de laboratorios. No existe un combo, no existe un kit de laboratorios para pacientes intoxicados. Es más importante una historia clínica, un examen completo y a partir de las sospechas, pues comenzar a buscar laboratorios que me permitan una confirmación. Puedo tener varios tipos de pruebas, unas que me pueden medir niveles cualitativos, otras pueden ser cuantitativas, y pues vamos a evaluar algunas de ellas. Cuando voy a pensar en un laboratorio en toxicología, me hago las siguientes preguntas. A partir del toxidromo y de la evaluación del paciente, ¿qué sustancias estoy sospechando? Estas sustancias son cuantificables o pueden ser detectables. Yo tengo la disponibilidad técnica. ¿Qué sensibilidad y especificidad tiene la prueba? ¿Qué tipo de sustancias de reacción cruzada tiene? ¿Puedo tener test de monitorización o tengo posibilidades de tener test de monitorización? Y la más importante al final, ¿el resultado del test va a modificar mi conducta? Existen algunas pruebas cuantitativas que me permiten confirmar el efecto tóxico, tomar decisiones en relación con la terapia, cuándo suspender, cuándo reiniciar, me permite medir niveles diarios y obtener niveles pico para determinar hasta cuándo seguir con un medicamento. ¿Qué laboratorios tengo en este caso? Mediciones de niveles de acetaminofén, ASA, metrotexate, anticonvulsivantes o digoxina. Pero también me sirven unos laboratorios que me generen medidas de efecto. Por ejemplo, en hipoglicemiantes orales, una glicemia, en digoxina, un electrocardiograma y un potasio sérico, en narcóticos, unos gases arteriovenosos, en antidepresivos, un electrocardiograma y unos gases, en salicilatos, unos electrolitos, unos gases arteriales, y en rodenticidas anticoagulantes, un PT y un INR. Entonces, en estas sustancias no necesito niveles, pero estos otros laboratorios pues me miden el efecto de los agentes. Pacientes en edad fértil, mujeres que vengan por intoxicaciones, se debe tomar siempre una prueba de embarazo con el fin de evaluar la condición fetal y las posibles implicaciones que tiene el agente involucrado con el feto. Ya habíamos hablado, los pacientes que ingieren rodenticidas anticoagulantes de manera intencional se deben monitorizar. Al principio se debe tomar un PT y un INR y luego a las 48 y 72 horas de la exposición en los rodenticidas superwarfarínicos. Ya el punto máximo lo voy a obtener a las 72 horas. Si tengo un INR menor de 4, puedo darle egreso al paciente. Si tiene un INR mayor de 4, tendría indicación de administrarse 10 miligramos de fitomenadiona. Los niveles séricos de hierro en un paciente que ha tenido una sobredosis de sulfato ferroso son útiles solamente cuando el paciente llega y se toman dentro de las 4 y 6 horas después, porque es la concentración máxima del hierro en tejido vascular. Tomarlo después no tiene ningún sentido porque ya el hierro está en órgano blanco y lo que hay en tejido vascular no se correlaciona con lo que está en órgano blanco, por lo que no puedo tomar conductas al respecto. Los gases arteriales son muy importantes. De acuerdo con la condición clínica del paciente y mis sospechas, me pueden alertar sobre patologías tóxico-metabólicas en pacientes en coma. ¿Qué sustancias me pueden generar acidosis metabólica de anion gap elevado? Monóxido de carbono, nitroprusiato, dapsona, alcoholes tóxicos como el metanol, etilenglicol o el formaldehído, el sulfuro de hidrógeno, intoxicación por hierro e isoniazida, metformina, nitroprusiato, salicilatos, terbutalina, tolueno, verapamilo, amitraz y fluoracetato de sodio, entre las más frecuentes. En relación con los test de drogas, pues realmente son de baja sensibilidad, baja especificidad, tienen falsos positivos, falsos negativos y son test cualitativos que lo único que me dicen es que el paciente estuvo expuesto, pero no me dicen cuándo. Entonces,
Un paciente con positivo para cocaína solo me dice que la exposición estuvo en las 48 a 72 horas de haber llegado el paciente, o sea, en ese rango de tiempo, pero no me dice que ese positivo se correlacione con lo que estoy viendo clínicamente. Lo mismo, un paciente intoxicado por benzodiazepinas, pues si las benzodiazepinas fueron ingeridas en las 48 72 horas antes, pues también me sale el positivo, pero no quiere decir que la alteración del estado de conciencia se correlacione con ese positivo. Entonces, por eso son poco prácticas, no se deben tomar en todos los pacientes y deben ser, pues, en ciertos casos donde tengo algún tipo de sospecha fuerte, donde los puedo llegar a pedir. Pero, pues, teniendo en cuenta, nuevamente, la capacidad que tienen ellos baja de identificar un tóxico en las últimas horas o en los últimos minutos que me pueda decir que efectivamente ese tóxico se relaciona con esa clínica que tengo el paciente. Pacientes que llegan con abuso sexual facilitado por drogas, es decir, pacientes donde se sospecha que fueron colocadas en incapacidad de resistir para generar un abuso sexual, se deben pedir depresores del sistema nervioso central tipo benzodiazepinas, fenotiazinas, antidepresivos. Allí sí se podrían pedir sustancias de abuso y unos niveles de alcoholemia. El electrocardiograma, les decía yo que es fundamental, nos permite evidenciar arritmias o alteraciones en la conducción cardíaca y puede tener muchos datos que nos ayudarían a identificar tóxicos. Prolongación del intervalo PR, digital icosilicio, prolongación del intervalo QRS, antidepresivos tricíclicos, cocaína, cloroquina, quinina, quinidina, difenidramina, glicosídeos cardíacos, un QT prolongado, ensisaprida, aloperidol, eritromicina, arsénico, fenotiazina, sotalol, tioridazina y alteraciones en el ritmo, betabloqueadores, calcioantagonistas, monóxido de carbono, clonidina, cocaína y teofilina. Entonces se dan cuenta, un paciente en coma y a quien se le tome un electrocardiograma, pues puede identificar una gran cantidad de sustancias que podrían estar siendo el origen de ese estado de coma. En relación con imágenes diagnósticas, la radiografía de tórax es una ayuda para diagnóstico, por ejemplo, de neumonías por aspiración o edema pulmonar, de buscar correlacionar estas imágenes diagnósticas con la clínica del paciente. Hay algunas toxinas que son radiopacas en la radiografía, como el hidrato de cloral, preparaciones con cubierta entérica, fenotiacinas, productos de liberación sostenida, metales, minerales, cuerpos extraños, ahí están los body packers. Entonces, pues las radiografías serían útiles en estos casos. El TAC puede ser útil para descartar trauma o otras causas de coma. ¿Cuáles son los criterios de UCI de un paciente intoxicado? Depresión respiratoria, convulsiones, arritmias, una presión arterial sistólica menor de 80, una escala de Glasgow menor de 12, necesidad de terapia extracorpórea, una acidosis metabólica progresiva, un edema pulmonar inducido por drogas, accidente ofídico moderado severo y requerimientos de antiveneno. Es importante que después de que se evalúa el paciente, se puede solicitar un seguimiento poshospitalización por toxicología. ¿Cuál va a ser el enfoque de ese paciente poshospitalización? Uno, evaluar la condición de salud física y mental posterior al egreso hospitalario, seguimiento a la adherencia, tolerancia y reacciones adversas a medicamentos formulados durante la hospitalización y definir su continuidad, realizar lectura de exámenes de laboratorio o imágenes diagnósticas que fueron solicitadas al egreso con el fin de definir el inicio, la continuación o suspensión de un tratamiento médico. Si el paciente estuvo hospitalizado por tentativa de suicidio, evaluar una ideación suicida persistente, síntomas afectivos que puedan conducirlo a un nuevo episodio de autodestrucción. En caso de intento suicida, verificar si el paciente ha asistido a las valoraciones por psicología y psiquiatría. Y en pacientes que egresan por complicaciones relacionadas con el consumo de sustancias que hayan estado, por ejemplo, con dolor torácico por cocaína o con depresión respiratoria por heroína, pues determinar su estado actual en relación con la sustancia, es decir, si se trata de un uso, un abuso, una dependencia, y pues poderle ofrecer algunas alternativas de tratamiento. Bueno, para compartirles en relación con la evaluación inicial de un paciente con sospecha o
una confirmación de intoxicación. No sé si hay preguntas o aportes. Bueno, doctor, muchas gracias. Por ahí una pregunta que dejaron en el chat. Contraindicaciones del uso de la emulsión lipídica endovenosa. Básicamente, la contraindicación es la alergia al huevo o la alergia a las proteínas que contenga la emulsión lipídica. Pero la más importante es la alergia al huevo, porque este tipo de albúmina la tienen las emulsiones lipídicas y pues podría producir una reacción anafiláctica adicional. Ah, bueno, doctor. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. No, profe, muchísimas gracias. Fue una charla muy completa. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que ya ha quedado como muy claro todo el tema y bueno, todos sabemos cómo comunicarnos con usted cuando tengamos un paciente en el servicio de urgencias. Muchísimas gracias. A ustedes, Y muchas muchísimas gracias. gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, profe. Que tengan buena noche. Bueno, Muy bien, gracias. gracias. Hasta luego.